Damos la bienvenida al abogado Esteban Ron Castro, experto en Derecho Constitucional, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC Ecuador. Quisiéramos, abogado Castro, conocer su punto de vista, sus expectativas, más que punto de vista, sobre esta audiencia de seguimiento del dictamen que blindó las decisiones del Consejo de Participación Transitorio que se llevará a cabo el próximo lunes en la Corte Constitucional. ¿Qué piensa usted va a suceder entonces? Muy buenas tardes, Gustavo. Gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto. ¿Cuál es la dinámica cuando se dan este tipo de audiencias de seguimiento de sentencias o dictámenes por parte de la Corte Constitucional? Es prácticamente una indagación de las actuaciones que pueden haber tomado, en este caso, los sujetos obligados por parte de los jueces sobre la base de preguntas concretas. Y por otro lado, también es una exposición por parte, correspondería en este caso al Consejo de Participación Ciudadana, una exposición y explicación del por qué consideran ellos que no han incumplido con ningún tipo de obligación determinada, en este caso en el dictamen interpretativo. Se comienza a hacer ese juego y de hecho tenemos un caso, no se puede decir análogo, pero un caso similar de lo que aconteció en su momento con el propio Consejo de Participación Ciudadana, precedido por el doctor Ulloa, cuando se hizo la verificación del dictamen que establecía el nombramiento del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Aquella vez, pues, se llegó a la conclusión de una simulación votacional, pero la dinámica fue la misma, ¿sí? Es decir, existe una exposición por parte de los convocados, en este caso CPCCS, y luego un proceso de preguntas, ¿sí?, y respuestas, y luego contrapreguntas y respuestas por parte de los consejeros del CPCCS. ¿Qué es lo que se establece? La Corte no tomará una decisión en ese mismo momento. No creo que la Corte Constitucional, sí, no creo que la Corte Constitucional tome una decisión en ese mismo momento. De hecho, es una audiencia más que nada interlocutoria, más que otra cosa. Es de diálogo para ver hasta qué punto puede llegar la responsabilidad de los consejeros. Y además, poco a poco, la Corte Constitucional tiene que hacer una evaluación no de las pruebas, sino de la documentación que fue requerido bajo prevenciones de ley al Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí? Entonces, aquí se hace un proceso, como le decía Gustavo, principalmente de preguntas para ver si es que existe algún tipo de simulación o otro tipo de intenciones sobre la base de la valoración que puede tener la Corte Constitucional. De hecho, se habla de una resolución de una antinomia. ¿Qué es la antinomia? Cuando existe contradicción. ¿Sí? Existen las antinomias normativas, pero también existen las antinomias resolutorias, es decir, cuando dos sentencias son opuestas en cuanto al contenido y a las disposiciones. Recordemos que en este caso se podría hablar de una antinomia del dictamen interpretativo que emitió la Corte Constitucional en esos 5 puntos de derecho, que establecía en primer lugar la calidad de los mandatos del CPCCS, la no revisibilidad y además la extinción de la facultad reglamentaria una vez que el CPCCS de transición terminaba en funciones, ¿sí? Versus la sentencia de un juez de primer nivel, que si bien es juez constitucional sigue siendo de primer nivel y cuya resolución deviene de una acción de protección. Entonces, se puede resolver jurídicamente esa antinomia, ¿sí? Pero antes de la resolución de la antinomia hay que ver cuáles han sido las actuaciones del CPCCS y el posible incumplimiento a este dictamen interpretativo que ya había emitido previamente la Corte Constitucional. Se juntarán, en este caso, valoraciones interlocutorias más valoraciones documentales, y la Corte Constitucional puede hacer luego una deliberación a través de una resolución y en caso de, tenemos 3 opciones: archivar la causa y no determinar relevancia ni tampoco responsabilidad de los consejeros, un punto intermedio que es una responsabilidad de consejeros, pero con, digamos, sanciones de carácter simbólico, llamados de atención y demás, o hasta la destitución de los propios consejeros del CPCCS. ¿Cree usted que eventualmente se pueda llegar a esa destitución, que sería una vez más destitución del presidente del siempre polémico Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? La Corte Constitucional va a hacer una valoración de los efectos jurídicos de las actuaciones del propio CPCCS. Recordemos que en este punto la veeduría ciudadana no ha sido conformada todavía. La veeduría ciudadana, la que están llamándose a través y por la resolución de esta acción de protección, tiene apenas, o al menos la tenemos en etapa de inscripción, ¿sí?
Todavía no hay un efecto jurídico de dicha veeduría, no ha empezado a funcionar la veeduría, pero claro, se podría decir que desde inicio se podría hablar de una violación de la independencia de la justicia en el ámbito constitucional, o la intención al menos. La Corte Constitucional, dentro de los dictámenes interpretativos o las resoluciones, no ha valorado, al menos históricamente, la voluntariedad de romper con una institución o resolución. En este momento, digamos que las actuaciones del CPCCS no se han materializado ni formalizado con la veeduría. Se ha convocado y demás, pero no hay todavía un efecto jurídico. Por lo tanto, yo creería que podría ser por ahí una sanción intermedia, tal vez no la destitución, pero por ser el orden institucional e histórico del país, tal vez por ahí una suspensión de derechos políticos, no estoy seguro, pero como causal máxima y teniendo la referencia de lo que aconteció con el anterior Consejo de Participación Ciudadana, donde se comprobó que deliberadamente los consejeros votaron y simularon votar para dejar sin resolución, es una cosa diferente. Estábamos hablando de actos materializados que eran plenamente comprobables. ¿Qué papel ve usted ha jugado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, en esto que se está llamando ya una nueva crisis institucional, particularmente, que particularmente está afectando al sistema judicial de Ecuador? El sistema judicial, lamentablemente, en el Ecuador ha venido, digamos que colapsando secuencialmente cada una de sus partes, ¿sí? Y además, algo que ha venido sucediendo son manifiestas violaciones a este principio programático de independencia interna y externa. Las diferentes intrusiones que han existido por parte de otros organismos a esa independencia externa de la administración de justicia, es decir, de la actividad jurisdiccional, por parte de la judicatura con actuaciones administrativas, obviamente han entorpecido las actuaciones de la administración de justicia, no solo en la forma, sino también en el fondo, es decir, en las decisiones que pueden haber tomado jueces y tribunales. Entonces se rompe absolutamente eso y se empieza con un proceso de desconfianza a todo el aparato de administración pública en materia jurisdiccional. La judicatura como órgano administrativo cada vez se va desmembrando más y más. Estamos viendo que efectivamente 2 de sus miembros están en un proceso penal y una vez que sean llamados a juicio ya no podrían ser parte del pleno del Consejo de la Judicatura según el propio Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Sí? No es que están esperando, no es que puedan esperar una sentencia condenatoria ejecutoriada, sino que efectivamente solo con el llamamiento a juicio ellos ya perderían su cargo. Entonces vemos que la judicatura sí ya está en un proceso de implosión y que no sirve absolutamente para realizar ni el control ni la organización de la administración de justicia. Tal vez buscar una nueva fórmula en ese caso o definitivamente cambiar a los representantes de manera natural. Y el CPCCS elegido democráticamente, lamentablemente hasta ahora no vemos ni una sola manifestación efectiva de sus atribuciones y funciones constitucionales. Una de estas era nombrar a las autoridades de turno de todo ese colapso previo que existió del anterior CPCCS y que no lograron nombrar absolutamente nada. Recordemos que la deuda de 16 autoridades no nombradas, reducidas a 13, es todavía una gran deuda. Entre esos, máximas autoridades con especial trascendencia, como en Contraloría, nuevamente con un concurso llamado a cero por una acción de protección. Consejo Nacional Electoral, con un concurso llamado a cero. Las 2 defensorías que no se logran nombrar hasta ahora, consejos de igualdad. Entonces el CPCCS no ha tomado el toro por sus cuernos y se ha vuelto un actor de carácter político para presionar a otras funciones de Estado. Entonces digamos que en cuanto a la función 4 y 5 del Estado, de hecho y paradójicamente, la función judicial reformada ha colapsado y la de transparencia y control social nuevamente, en su principal representación, que es el CPCCS, sigue sin dar ningún solo resultado, Gustavo. Ahora, en esta especie de río revuelto que se ha dado por el accionar de estos organismos, en forma exógena, ¿considera usted que efectivamente hay alguna campaña, una activación de esta para menoscabar la imagen de autoridades de la fiscal general del Estado, del presidente de la Corte Nacional? Me refiero a esa publicación, por ejemplo, de el diario Página 12, en el cual deja en mal predicamento al presidente de la Corte, Iván Sanguisela.
A ver, yo no creo que esto sea algo secuenciado ni pensado por parte de la función judicial, Consejo Nacional de la Judicatura, Corte Nacional y en general todo lo que tiene que ver con la administración de justicia es una implosión propia del sistema donde los intereses de carácter particular y tal vez el egocentrismo y la finalidad de obtener notoria satisfacción propia con una imagen pública de ciertos actores ha hecho que los dos organismos, en este caso Corte Nacional de Justicia y Consejo Nacional de la Judicatura, empiecen a rozar. Pero nuevamente yo lo que veo acá son intereses particulares por sobre los políticos, por la trascendencia. El CPCCS se está volviendo sí un actor político. Eso sí es diferente, porque recordemos que la pelea de la función judicial es intrafunción, si queremos decirlo así, pero el CPCCS sí está tomando o está extrapolando su funcionalidad hacia otros entes de la administración pública. Y cuando se extrapola eso, ya estamos hablando de administración del Estado, por lo tanto, funcionalidad política del Estado. Entonces, CPCCS sí está tomando acciones de carácter político coyuntural, pero CNJ y Corte Nacional yo creo que es un tema de pelea, de bronca interna y con particulares intereses. Ahora, quisiera preguntarle también sobre otro tema, la consulta popular sobre el Yasuní, con una serie de declaraciones, algunos podrían ser calificados como exabruptos que se han dado por parte del gobierno en el sentido de intentar desconocer los resultados de la consulta. Una publicación la hizo en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Andrés Campaña, me parece que actualmente es concejal en el municipio de Quito, denunciando que el Ministerio de Energía y Minas habría autorizado en esta semana la perforación de 2 nuevos pozos en el bloque 43 ITT. La pregunta es, de ser esto correcto, ¿se podría estar cayendo en un desacato por parte del gobierno en cuanto a los resultados y la decisión del pueblo ecuatoriano sobre esta consulta? Recordemos que los resultados de consulta popular, una vez oficializados por el Consejo Nacional Electoral, son de inmediato cumplimiento, ¿sí? ¿Y qué tipo de cumplimientos tiene el tema de la consulta popular del Yasuní? Tiene cumplimientos activos y cumplimientos pasivos. ¿Cuáles son los cumplimientos activos? Que el Estado central tiene la obligación de empezar con las estrategias y la política pública para quitar todo, o al menos ir secuencialmente apagando la producción petrolera y la perforación dentro de los campos específicos. Y después de eso viene un proceso de desmantelamiento, ¿sí? Para llegar al punto cero dentro del término de un año. Eso es responsabilidad del Estado central, ¿de acuerdo? Pero, obviamente, si es que existe todavía la concesión, o al menos se está trabajando en concesiones y todavía hay actividad para seguir perforando, se podría decir que no hay un desacato, porque no es una figura jurisdiccional, sino que hay un incumplimiento y en este caso hay una manifestación de voluntad popular. ¿Y podría traer esto responsabilidades al Estado? Sí, definitivamente, si es que en este caso los colectivos que representan o tienen algún interés dentro de los espacios, en este caso de explotación territorial, inclusive las comunidades podrían demandar al propio Estado el incumplimiento de un mandato soberano. Y en ese sentido, pues es bastante complicado porque la responsabilidad estatal podría elevarse a niveles que nunca lo hemos visto y ni siquiera están previstos dentro de la propia legislación ecuatoriana. Eventualmente podría ser un tema que sea objeto de alguna denuncia ante la Corte Constitucional y que la Corte pueda tomar alguna medida al respecto con relación a los funcionarios que estén promoviendo hechos como este. Es complejo hablar de eso, Gustavo, porque dentro de las garantías jurisdiccionales que existen en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, establecen la acción de incumplimiento y por incumplimiento. Pero más que nada tienen que ver con órdenes de carácter judicial o resoluciones jurisdiccionales o de máximas autoridades. No se puede hablar, o al menos no se prevé legalmente una acción por incumplimiento, en este caso de una manifestación de voluntad popular y soberana. Sin embargo, en este sentido, la Corte podría dar una revisibilidad, le veo bastante complejo. Tal vez a través de la activación, ahora sí, de las garantías jurisdiccionales de primera línea, como por ejemplo una acción de protección, sí se podría
frenar, porque recordemos que la acción de protección lo que pretende es frenar una violación flagrante de derechos o prever una violación flagrante de derechos con medidas cautelares, inclusive dentro de la misma, para frenar las acciones gubernamentales. Eso es lo que nos quedaría, más que acudir a la Corte Constitucional con acciones de cumplimiento o por incumplimiento. Justamente me permitía preguntarle sobre estos temas porque hemos visto en forma quizá extemporánea una serie de declaraciones de funcionarios, otros representantes públicos de las cámaras o alguna exministro de Economía y Finanzas que han insistido en lo inconveniente que resulta para el gobierno ecuatoriano, para las finanzas públicas, esta decisión que se tomó sobre el bloque 43, pero entendemos la decisión está tomada ya en consulta popular y esos argumentos eran válidos en campaña. Ahora habría que cumplirlo. Pero también se ha dicho que algunas comunidades de la zona cercana a este bloque, a la Yasuní, podrían poner una acción de protección para detener los efectos de la consulta popular. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Es realmente esto posible? Vamos a ir casi en la misma lucha de lo que está sucediendo entre Consejo de Participación Ciudadana y Corte Constitucional. Prácticamente entraríamos a lo mismo, ¿sí? La Corte Constitucional emitió un dictamen de constitucionalidad de la pregunta respecto del Yasuní. Esta fue votada por los ecuatorianos. Ganó la opción del sí por mantener el petróleo debajo de la tierra, ¿sí? Porque así fue planteada la pregunta. Las respuestas, o en este caso, las consultas populares son de inmediato cumplimiento una vez oficializado los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, y el gobierno central, por ser parte de su competencia, debe acatarla y empezar con el plan y la planificación para hacer este desmantelamiento y procedimiento secuencial para frenar la consulta. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasaría si es que se propone una acción de protección? Recordemos que la Corte Constitucional ya fijó los parámetros de lo que corresponde a las capacidades territoriales, en este caso, las competencias del gobierno central. Y se dijo que la fijación de la política pública en materia de explotación es de carácter nacional. Por lo tanto, la consulta fue nacional. Si no se hubiese consultado como lo que pasó en el Chocó Andino, es decir, solo en la mancomunidad respectiva y en la afectación territorial provincial. Pero eso no sucede acá. Se pueden presentar las acciones, pero nuevamente estamos con un dictamen de constitucionalidad que ratifica la importancia nacional de la pregunta versus un dictamen inclusive de menor instancia, es decir, de una acción de protección de un juez de primera instancia versus esto. Entonces le veo bastante complejo que se haga en ese sentido. Yo lo que digo es, vámonos al aforismo más sencillo del derecho. Las cosas se deshacen como se hacen. La única forma de frenar los efectos de la consulta popular es una nueva consulta popular en los mismos términos. Nada más. Eso es lo único que queda, si es que se quiere frenar los efectos de la misma. Para finalizar, abogado Ron, ¿cómo ve usted esa otra situación que se dio por el decreto que se está discutiendo a nivel también de la Corte Constitucional relacionado con la consulta previa, libre e informada y la consulta ambiental? Bueno, sabemos que el estado situacional en este momento es que se frenó y no se puede cumplir los efectos de las consultas previas en materia ambiental. Y ahí sí se ha generado, más que una antinomia, una anomia del derecho. No se tiene un nexo en ese sentido para poder realizar o al menos ejecutar la consulta previa y en qué casos. Se está discutiendo esto, efectivamente está bien que se discuta y con eso se eliminaría la anomia, pero nada más que eso es una necesidad imperiosa que tiene el sistema jurídico ecuatoriano y que esperemos que, de acuerdo a los resultados que la propia Corte Constitucional pueda dar, se pueda librar con esto para tener certeza y seguridad jurídica de cómo se tiene que aplicar la consulta libre. Previa en materia ambiental. Bien, queremos agradecerle mucho por siempre será un gusto, Gustavo. En este diálogo. Un excelente fin de semana. Muchas gracias. Igualmente, declaraciones del abogado Esteban Ron Castro, experto en Derecho Constitucional, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC de Ecuador.